Las 3 reglas fundamentales para los lectores en la misa. Un lector escribe lo siguiente: quisiera saber si hay indicaciones precisas dictadas por el magisterio o simplemente por la tradición que expliquen cómo se debe comportar un lector durante la misa. Las lecturas del día y los salmos no deben ser leídos, sino anunciados. ¿Podrían hacer un pequeño elenco de los errores más comunes? Por ejemplo, a veces oigo decir como conclusión de una lectura es palabra de Dios, en lugar de palabra de Dios. Y también hay quien pone mucho énfasis en leer, a menudo cambiando fuertemente el tono de voz en los diálogos directos. Hay quien levanta la mirada a los bancos y quien en cambio nunca alza los ojos y los tiene fijos en el texto. Gracias. El liturgista Enrico Finotti explica lo siguiente: la palabra de Dios en la celebración litúrgica debe ser proclamada con sencillez y autenticidad. El lector, en resumen, debe ser el mismo y proclamar la palabra sin artificios inútiles. De hecho, una regla importante para la dignidad misma de la liturgia es la de la verdad del signo, que afecta a todo: los ministros, los símbolos, los gestos, los ornamentos y el ambiente. Dicho esto, prosigue Finotti, es también necesario solicitar la formación del lector, que se extiende a 3 aspectos fundamentales. 1. La formación bíblica litúrgica. El lector debe tener al menos un conocimiento mínimo de la Sagrada Escritura, estructura, composición, número y nombre de los libros sagrados del Antiguo y Nuevo Testamento, sus principales géneros literarios, histórico, poético, profético, sapiencial, etc. Quien sube al ambón debe saber lo que va a hacer y qué tipo de texto va a proclamar. Además, debe tener una suficiente preparación litúrgica, distinguiendo los ritos y sus partes y sabiendo el significado del propio papel ministerial en el contexto de la liturgia de la palabra. Al lector corresponde no solo la proclamación de las lecturas bíblicas, sino también la de las intenciones de la oración universal y otras partes que le son señaladas en los diversos ritos litúrgicos. 2. La preparación técnica. El lector debe saber cómo acceder y estar en el ambón, cómo usar el micrófono, cómo usar el leccionario, cómo pronunciar los diversos nombres y términos bíblicos, de qué modo proclamar los textos evitando una lectura apagada o demasiada enfática. Debe tener clara conciencia de que ejerce un ministerio público ante la asamblea litúrgica. Su proclamación, por tanto, debe ser oída por todos. El verbum domini, con el que termina cada lectura, no es una constatación, esta es la palabra de Dios, sino una aclamación llena de asombro, que debe suscitar la respuesta agradecida de toda la asamblea. 3. La formación espiritual. La Iglesia no encarga a actores externos el anuncio de la palabra de Dios, sino que confía este ministerio a sus fieles, en cuanto que todo servicio a la Iglesia debe proceder de la fe y alimentarla. El lector, por tanto, debe procurar cuidar la vida interior de la gracia y predisponerse con espíritu de oración y mirada de fe. Esta dimensión edifica al pueblo cristiano, que ve en el lector un testigo de la palabra que proclama. Esta, aunque es eficaz por sí misma, adquiere también de la santidad de quien la transmite un esplendor singular y un misterioso atractivo. Del cuidado de la propia vida interior del lector, además que del buen sentido, dependen también la propiedad de sus gestos, de su mirada, del vestido y del peinado. El ministerio del lector implica una vida pública conforme a los mandamientos de Dios y las leyes de la Iglesia. Como ven, no cualquiera puede ser lector. No cualquiera puede subir al ambón mal vestido
o mal vestida, con pantalones entallados o faldas cortas. Y peor aún, no puede ser un lector la persona que no vive conforme a los mandamientos de Dios y las leyes de la Iglesia. Recuerda, leer en misa es un honor, no un derecho. Esta triple preparación precisa el liturgista debería constituir una iniciación previa a la asunción de los lectores, pero después debería seguir siendo permanente para que no se relajen las costumbres. Esto vale para los ministros de cualquier grado y orden. Será finalmente muy útil para él mismo y para la comunidad que todo lector tenga el valor de verificar si siguen estando en él todas estas cualidades y si disminuyeran, saber renunciar con honradez. Lamentablemente, en muchas parroquias hay lectores eternos, lectores que llevan 5, 6, 10, 20 años en el mismo ministerio y seguramente estas cualidades ya han disminuido y no saben renunciar con honradez. Realizar este ministerio es ciertamente un honor, y en la Iglesia siempre se ha considerado así. Sin embargo, concluye que no se puede acceder a él a toda costa, ni debe ser considerado un derecho, sino un servicio en pro de la asamblea litúrgica que no puede ser ejercido sin las debidas habilitaciones por el honor de Dios, el respeto a su pueblo y la eficacia misma de la liturgia. Fue un artículo de aleteia.org.